Los videojuegos son una forma de entretenimiento que ya lleva con nosotros bastante tiempo, y es que sinceramente es difícil conocer a alguien que no conozca hasta un videojuego de celular, el cual pues lo mantiene entretenido en sus ratos libres. Pero así como han salido cosas buenas de esto, también hay muchísimas otras cosas que a mucha gente no le parece bien. Y es que para muchos los videojuegos no son más que un simple entretenimiento vago o que realmente nos distrae de cosas importantes, hasta que inclusive pueden llegar a ser tan adictivos como cualquier otra droga. Así que, ¿qué les parece si hoy empezamos a hablar precisamente de eso? De un tema que personalmente es bastante interesante. Así que, ¿qué les parece si hablamos sobre las adicciones de los videojuegos? El hablar de que los videojuegos son tan adictivos como cualquier otra droga no es algo nuevo. Sinceramente, desde hace muchísimo tiempo se ha hablado sobre esto y que también han dicho que los videojuegos son del diablo, aunque claro, eso lo tocaré en otro video aparte porque también es un tema muy interesante. No es algo nuevo, como ya dije. Sinceramente, se ha siempre mencionado que los videojuegos son una especie de droga que nosotros no podremos controlar. Y es que no solamente son esas doñitas o esas mamás muy preocupadas o muy surrealistas que piensan que todo es malo, sino que también hay fundamentos y hay instituciones que realmente han hecho sus estudios para ver si realmente esto es cierto. Así que realmente pienso abarcar todo ese tipo. Me gustaría verlo desde un punto, digamos, ilógico o irracional, un punto más lógico, obviamente, basándonos en hechos que han hecho instituciones, y al final también me gustaría dar un punto de vista más personal. El problema de la mala información. Como ya había dicho, hablar de este tema de que los videojuegos son igual de sustancias nocivas para nuestra salud es un tema que ya la verdad lleva bastante tiempo sonando y que actualmente inclusive ya se pueden hacer hasta memes y que podemos encontrar muchísimos temas variados sobre este mismo. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando realmente las personas no están bien informadas sobre este tema? Y es que desgraciadamente cuando se publican algunas acciones, ya sea en revistas, periódicos, por ejemplo actualmente en redes sociales o directamente en la televisión, hay veces que la información no está muy completa o sencillamente es más amarillista que otra cosa, y lo único que intentan realmente más a dar a sonar son las cosas malas que realmente provocan alguna cosa. Pero bueno, es que eso no es algo raro y sinceramente tampoco es excluyente o solamente es exclusivo, de los videojuegos. Esto realmente pasa siempre que quieren pues exagerar en cualquier otro ámbito o cualquier otra cosa. Por ejemplo, suponer en el peligro de las motocicletas, ¿no? Como pues pasan más accidentes en motocicletas, pues entonces intentan darlo más a resaltar ese tipo de detalles. Pero, como dije, al fin y al cabo la desinformación siempre es un arma de doble filo, ya que aunque hasta cierto punto bien puede ayudarnos a entender unas cosas, al no estar muy bien explicada o al no darla a entender bastante bien, pues obviamente se pueden provocar este tipo de malas confusiones, y de ahí que por eso precisamente muchas amas de hogar o precisamente doñitas que anden por ahí escuchando que los videojuegos son tan adictivos como cualquier otra droga, pues sencillamente pues crean que los videojuegos son directamente malos, así provocando que realmente muchas madres de hogar prohíban directamente que sus hijos estén con los videojuegos o que realmente los agarren, ya que pues empiezan a escuchar rumores o empiezan a ver noticias, como dije, a lo mejor un poco más exageradas que otra cosa, y especialmente en las redes sociales, que eso nunca se da, en donde por ejemplo por culpa de los videojuegos pues hay cosas que no le gustaría realmente ver a nadie, como lo que ya se saben de esos shooters en la vida real, desgraciadamente, en lo que son las escuelas de Estados Unidos, que se dice mucho que están muy influenciadas directamente por los videojuegos, o que también por culpa de los mismos videojuegos pues literalmente desatiendes tanto las cosas importantes que te rodean como inclusive hasta tu propia persona, en donde también salen las famosas versiones o los famosos dichos de que los otakus realmente huelen a eso, a otaku, porque realmente descuidan todo lo que sería su higiene personal y realmente cualquier otro ámbito que sea pues importante en la salud realmente, y le dan más prioridad a otro tipo de cosas. Como dije, esto es realmente más que nada algo pues amarillista, al fin y al cabo, para nada más enaltecer o engrandecer más todo este tipo de cosas. Literalmente lo exponen de una forma muy exagerada para que realmente pues se dé a entender que todo esto es malo. Obviamente no se lo plantean tan así, pero es que hay muchas personas, y como dije, especialmente madres o doñitas que anden por ahí, que se creen bastante todo esto y que creen que directamente los videojuegos sí son una mala influencia para las mentes jóvenes y brillantes. El que pasen cosas malas y que pues realmente nadie quiera creer que hayan pasado, ya que realmente pues son cosas que literalmente nos ponen los pelos de punta, porque son pues situaciones muy desgraciadas, literalmente son algo que pues no nos gustaría ni nosotros vivir, ni que viviera a lo mejor alguien de nuestro entorno cercano.
pues desgraciadamente pasa, y que tengan que ver realmente o que tengan relación con los videojuegos también es algo muy triste, aunque interesantemente pues es muy poco, no es realmente como que por cada vez que algo horrible pasa en la tierra pues realmente tenga que ver con los videojuegos. Pero vuelvo a lo mismo de que el hecho de que se agravie o realmente se dé mucha difusión a este tema en el aspecto de que por culpa de un videojuego pues ocurrieron algunos atentados o pasaron algunas otras cosillas, es realmente pues muy malo, ya que al fin y al cabo lo que hacen es solamente expandir como una especie de rumor. Al parecer el niño influenciado por un juego o un videojuego que se llama Natural Selection, incluso la playera del niño en la parte de abajo trae el nombre del videojuego, influencia al niño para cometer los lamentables hechos. Haciendo muy grande algo cuando realmente pues hay otras situaciones que ameritan tener más cobertura, pero pues no lo hacen. Y es sin mencionar que también siempre se va a dar a destacar lo malo de una sola cosa. En este caso de los videojuegos, pues casi siempre para las personas que no los tienen en buena vista, por culpa de tal videojuego pues pasó esto en tal escuela, o por culpa de la inspiración de este videojuego esta persona hizo otra tal cosa, ¿no? Realmente las cosas malas o las acciones malas de las personas que tengan que ver referentemente a los videojuegos siempre se van a dar a destacar mucho más que pues por ejemplo algunos otros acontecimientos que también son brutales, pero en donde los videojuegos ya no tienen nada que ver. Porque como dije, se tiene que dar como que entender o ver que los videojuegos de alguna u otra forma pues tienen algo que ver en todo eso. Así que el simple hecho de nada más agarrar cualquier artículo de ya sea como dije periódico, revista o que se haya publicado en Facebook, Twitter o bueno X o no importa en cualquier otra red social o inclusive directamente en el internet, no puede ser solamente bases para que tú sustentes o que realmente se sustente fielmente de que los videojuegos son algo malo. Directamente pues como dije hay muchos otros factores que normalmente no se dan a conocer, ya que pues es obviamente más atractivo el hecho de ver o de poner que tal cosa es causante o detonante de que pues todo haya pasado. Cabe aclarar que realmente también no le estoy quitando todo el mérito o que estoy diciendo que los videojuegos realmente no tengan nada que ver, ya que desgraciadamente la mayoría de los casos pues sí que tienen que ver mucho los videojuegos en todo esto, pero realmente también radica el hecho de que los padres como tal no verifiquen bien los juegos que están jugando sus hijos, ya sean niños o adolescentes, y que pues no estén prestándole realmente la debida atención, y es que esos factores son muy importantes en este aspecto. Así que como tal, aunque sí en algunos casos solamente se maximizan las cosas, no es forzosamente que por eso los videojuegos sí no tengan nada que ver, pero como dije, realmente aquí radica muchísimo nuestra propia conciencia y especialmente en el caso de menores, pues que los padres estén siempre presentes ahí. Pero bueno, como dije, al fin y al cabo eso dependería ya de pues las personas directamente, tanto como los adolescentes, niños y padres que se supone que tienen que estar ahí. Obviamente también influye mucho en las personas que escuchan este tipo de cosas. Digo, en la actualidad realmente ya no es tan difícil estar informado. Así como dije, al fin y al cabo todo lo que se encuentra en internet es una espada de doble filo, ya que pues podemos tener tanto cosas buenas como cosas malas, pero siempre y cuando nosotros tengamos un sentido común. Al fin y al cabo, como dije, la información ya está muchísimo más abierta, ya es cosa de nosotros entender y comprender cómo están dichas cosas. Si uno es de mente cerrada y como dije escucha o ve literalmente un logo en donde dice por culpa de tal videojuego se ocasionó una masacre, pues nosotros vamos a ver vamos a ver qué es esto, y pues hay varios tipos de personas en donde siempre se van a dividir en los que creen fielmente lo que se está poniendo y la otra mitad en donde realmente pues duda e investiga más a fondo qué es lo que ocurrió. Desgraciadamente hay muchas personas que no lo hacen y como dije, al fin y al cabo la información ya está puesta y es mucho más fácil y más práctica, pero hay muchas personas que prefieren o ahorrarse la fatiga o directamente pues quieren creer lo que la otra o lo que la demás gente pone tal cual en estos avisos, ya sea en internet, Twitter, shalala, periódicos, revistas, televisión, lo que sea, porque al fin y al cabo creen que porque está subido por alguna otra persona, creen ya directamente que es algo racional. Es como por ejemplo si yo estuviera hablando de, pues que no sé, por culpa de un videojuego se puede abrir un portal, no sé, intradimensional, y la gente se lo cree nada más porque sí, porque yo lo dije. Es algo ilógico. Obviamente tiene que haber algo sustentable y algo de base para que esto funcione realmente. Así que el cuestionamiento de todo esto, como dije, siempre va a radicar en nuestra propia moral, en lo que nosotros vamos a comprender, en nuestro razonamiento común, pues. La adicción de los videojuegos.
Y pues bien, es hora de observar bien el otro lado de la moneda, ya que bueno, ya hablé directamente de lo que pasa cuando pues la desinformación o sencillamente a la gente se quiere creer lo que ponen a primera vista y pues no se da el tiempo o no quiere realmente investigar, ya que pues lo quiere creer fervientemente y ciegamente. Pero ¿qué pasa cuando realmente se hacen estudios? ¿Qué es lo que pasa cuando realmente se empieza a investigar todo de una forma más crítica o de una forma más científica, si así lo quieren ver? Pues la verdad es más sorprendente, porque efectivamente, analizando esto, hay muchas organizaciones que se dedican o que se han dedicado precisamente a observar todo este tipo de cosas y realmente ver el comportamiento de las personas con los videojuegos. Y pues para sorpresa de muchos, que aunque bueno, bien podrá decirlo que a lo mejor no, ya que dudo mucho que sea el único que investigue esto y que realmente le interese, pero es que los videojuegos como tal sí se podrían considerar una droga. Mientras estaba investigando para hacer pues todo este video, me encontré con una curiosa, me encontré con varias páginas, pero entre esas hubo una que me gustó bastante, la cual se llama Mente a Mente, el cual directamente nos recibe con el título de Adicciones a los videojuegos, el cual está escrito por David López Gómez, un psiquiatra. Este nos recibe directamente, como dije, con el título de Adicción a los videojuegos y dice, y cito: ha habido que esperar hasta 2022 para que la Organización Mundial de la Salud, OMS, declare oficialmente la adicción a los videojuegos como una enfermedad que se puede reconocer, diagnosticar y tratar. La industria de los videojuegos es la que más rápidamente crece, con millones de jugadores en el mundo. ¿Quién tiene una adicción a los videojuegos? Chan, chan, chan. Sinceramente esto, como dije, pues abre mucho debate, y es que directamente él nos está también planteando cómo es la adicción en los videojuegos, y que directamente inclusive la OMS ya lo reconoció pues directamente como una enfermedad, algo que también se puede tratar, inclusive hasta diagnosticar con lo mismo. Después, si seguimos bajando, nos recibe con una nueva pregunta que dice: ¿qué es la adicción a los videojuegos? En donde igual nos define directamente lo que sería la adicción a estos mismos, y pues el mismo trastorno que nos da y el cómo se pueden ver o definir también las señales, ¿no? Al fin y al cabo, el hecho de que estés pasando mucho tiempo con los videojuegos, el hecho de que pues ignores algunas otras actividades realmente diarias o necesarias para poder vivir tu día a día, al fin y al cabo, ¿no? De hecho, inclusive nos pone también los síntomas para poder reconocer una adicción directamente a los videojuegos, en el cual son varios puntos. La primera sería dificultad para evitar jugar cuando tiene obligaciones que atender. El segundo punto sería dificultad para terminar el juego tras un tiempo considerable. La tercera sería ansiedad y ansias por jugar. La cuarta, síntomas de abstinencia cuando llevan mucho tiempo sin jugar. Y la quinta sería abandono gradual de otras actividades, hasta un punto de llegar a ausentarse de su puesto de trabajo, no acudir a la escuela o perder relaciones sentimentales por anteponer el videojuego a todo lo demás. Como ven, esto es realmente bastante interesante, y es que sinceramente pues podemos seguir nosotros bajando y sigue desglosando muchísima más información, pero quisiera dar un pequeño énfasis directamente en los puntos o en los síntomas para reconocer si realmente los videojuegos pues son una adicción o alguien tiene una adicción a los videojuegos. Y es que de hecho prácticamente todos los puntos pues podrían ser inclusive puntos para ver que alguien es adicto a una sustancia estupefaciente. Por ejemplo, el primer punto, el cual sería la dificultad para evitar jugar cuando se tienen obligaciones, pues bueno, eso bien podría ser también para cualquier otra persona que esté utilizando estupefacientes y se necesita dicho estupefaciente para poder estar en ese ámbito, por ejemplo, ¿no? O inclusive pues desatiendes lo que estás haciendo para tener eso. También, por ejemplo, la ansiedad y la ansia por jugar también se podría traducir en eso mismo, en la ansia de consumir dicho estupefaciente para una persona y que realmente lo necesita en su vida, y que sin él pues su vida está incompleta, literalmente se hace dependiente de él. Pero entonces, ¿esto realmente se consideraría que los videojuegos son como tal una adicción, o que inclusive pues son adictivos? Como dije, si seguimos bajando un poquito más, también tiene algo bastante interesante, ya que dice, y cito: ¿son adictivos los videojuegos? Los videojuegos son potencialmente adictivos. Esto no significa ni que los videojuegos sean necesariamente adictivos, ni que todos los videojuegos sean adictivos. Esto personalmente es algo muy interesante, ya que es algo que yo también he tenido en cuenta, o bueno, siempre lo he estado pensando, ya que realmente no es que forzosamente los videojuegos sean adictivos o que sean inclusive pues como tales o una droga, sino que realmente somos nosotros quienes nos hacemos dependientes de
estos videojuegos, y no específicamente en todos, porque pues así como hay gustos, pues hay colores y hay muchas cosas, ¿no? Entonces, o hasta números, porque directamente lo que a lo mejor a muchos nos gusta, pues a otros no, y a los que a nosotros se nos gusta, pues hay otros que no, y esto obviamente también radica en los videojuegos, así que no porque uno sea pues adicto a tal videojuego significa que otros lo van a hacer, y pues viceversa, también no porque algunos otros tengan algunos otros juegos favoritos, significa que los demás también lo van a tener pues como sus juegos favoritos, inclusive hasta muchos los pueden aburrir, ¿no? Excepto The Legend of Zelda, nadie se aburre con The Legend of Zelda. Cosa bonita, cosa bien hecha, cosa hermosa. Así que esto realmente dejaría abierta realmente la pregunta, pues inicial, si los videojuegos como tal se considerarían una droga. Y es que es interesante, porque técnicamente es un sí y un no. Y es que eso radica por culpa de nosotros, ya que somos nosotros quienes realmente le damos esa fortaleza o ese estatus realmente, ya que si nosotros tendríamos un control directo de dicho, en este caso los videojuegos, pues no se podría considerar una droga. Desgraciadamente no lo tenemos, y es que hay que ser sinceros. El hecho de que sencillamente pues los videojuegos a veces nos quiten más de lo que pues deberíamos de tener es algo muy cierto en los videojugadores, y es que hay muchos otros que no logran contener todo esto y, como dije, pues generan esas reacciones que normalmente uno tendría directamente cuando consume alguna sustancia, la famosa irritabilidad, o pues que estén siempre furiosos, o inclusive estos videos extraños en donde pues literalmente personas rompen sus computadoras o explotan literalmente al perder una partida, al no haber, no guardado una partida o cosas así, en donde literalmente explotan, o sea, pierden sus cabales, ¿no? O también en el aspecto de que descuidan muchísimo muchos ámbitos de su vida, como ya había mencionado antes, en estos puntos que hablé anteriormente de esta página. Uno de ellos había, ese no me recuerdo que fue el último, había dicho que pues se desligaban de las cosas importantes, por ejemplo faltaban al trabajo, a la escuela o a asuntos personales, o inclusive rompían directamente vínculos con personas importantes, ya sea una novia, una pareja, directamente una familia, ya hablando inclusive hasta con niños, o con su propia familia ya más personal, padres, hermanos, tíos, cositas así. Entonces esto obviamente hace distanciamiento, y como dije, pues son síntomas directamente de cualquier otra droga también. La dopamina de los videojuegos. Y es que mientras seguí investigando todo esto, también se me vino a la cabeza algo interesante, y es que recordando varias cosillas, recordé que el cerebro pues libera dopamina, o bueno, no es que libere, sino que pues bueno, según la inteligencia artificial, la dopamina es un neurotransmisor, una sustancia química que transmite mensajes entre las células nerviosas, neuronas, en el cerebro y otras partes del cuerpo. Actúa como un mensajero químico participante en diversas funciones como el movimiento, la motivación, el placer y la recompensa. Y es que entre esos, precisamente, lo que sería la motivación y recompensa, dice que la dopamina se libera cuando experimentamos placer o satisfacción, lo que nos motiva a repetir comportamientos beneficiosos. Claro que cuando se refiere beneficiosos es directamente a que nosotros lo consideramos beneficioso, no que sea realmente beneficioso. Un buen ejemplo podría ser, por ejemplo, el consumo, un suponer, del alcohol. Al principio, digamos, no sé, te gusta ponerte bien jarras, pero tu primera borrachera sencillamente fue porque pues te divertiste, sentiste cosas interesantes y acá, y por eso fue que empezaste a liberar esa dopamina. Obviamente el alcohol ayudó bastante todo eso, pero con el tiempo la cantidad de alcohol tiene que ir creciendo porque tu dopamina ya va conociendo ciertas cantidades de alcohol. Obviamente, como dije, esto bien podría ser influencia directa por el alcohol, pero otro buen ejemplo también para darlo a entender sería la velocidad o la adicción a la velocidad o a lo extremo. Un ejemplo muy sencillo es que, supongamos, tú te consigues una motocicleta y pues nada más por andar de farol o andar ahí con tus amigos, pues empiezas a echar carreras y resulta que te fascinó la velocidad, estar acelerando como loco, como desgraciado, y te empieza a motivar, y eso precisamente pues te libera dopamina, haciéndote pues ese estímulo de que esto es genial. Y pues con el tiempo obviamente lo que tú
antes considerabas genial, el cual era acelerar hasta, no sé, hasta 150.000 kilómetros por segundo, bueno, ok, no, pero que realmente pues aceleras bastante, con el tiempo se vuelve algo ameno, algo que no te da ya la misma satisfacción. Entonces buscas incrementarlo, de que por eso pues empieces a hacer carreras, por ejemplo, o que pues esta vez en vez de ir en pista recta, te subes directamente a un cerro, no sé, o bueno, algo muy alto, en donde igual hay alguna carretera, y te bajes colina abajo, y o lo dicho, hasta en un mismo cerro, ¿no? Ahí están todos los de motocross. Entonces, con el tiempo vas intentando experimentar cosas más fuertes de lo que alguna vez pues sentiste que era válido, y con el tiempo intentas generar esa dopamina pues con cosas más extremas. Y esto obviamente también pasa con los videojuegos. Al principio pues te emocionas mucho al jugar tu primer The Legend of Zelda, tu primer Crash Bandicoot, el primer Metal Gear Solid, no lo sé, te da mucha emoción. Pero con el tiempo buscas experimentar otra vez eso y buscas algo más narrativo, empiezas a buscar algo más que te satisfaga, y de ahí que se empiezan a convertir en adicciones. Es algo que es necesario en tu vida y que tienes que tenerlo más. De hecho, buenos ejemplos son, por ejemplo, juegos muy interesantes cuando se juegan por primera vez. De hecho, algo muy personal sería, por ejemplo, Minecraft. Cuando lo jugué por primera vez, ya en esos ayeres del 2011 o 2013, no estoy muy seguro, pero fueron por esos ayeres, literalmente me sentí increíble. Nunca había jugado un juego como Minecraft. Pero con el tiempo, y cuando lo vuelves a rejugar, ya no es lo mismo, no sientes esa misma satisfacción. De hecho, caso curioso, también pasó con The Legend of Zelda Breath of the Wild, y puedo inclusive hasta garantizar que no soy el único que sintió lo mismo. Muchos dicen que cuando se jugó por primera vez fue una experiencia única, algo literalmente fuera de lo que ya estábamos pues acostumbrados a la saga de The Legend of Zelda. Pero cuando se vuelve a rejugar desde el mero 000, o desde el principio pues, no es lo mismo, ya no sientes esa misma emoción, esa misma pues dopamina, si lo quieres ver, que sentiste al principio cuando lo jugaste por primera vez. Así que obviamente con el tiempo estamos intentando buscar algo similar. Cosa que pues como dije empieza a radicar en una adicción. Empezamos a perder o a tener ya no tener tanto contacto con otras personas, ya no tenemos más influencia de personas, no nos dejamos querer más, literalmente a veces nos volvemos irritables, y especialmente en juegos en línea. De hecho, el artículo que igual estaba viendo hablaba y también refería muchísimo en esto, en los juegos en línea, en donde también por lo mismo el estrés y todo se vuelve muchísimo más grande, ya que aunque pareciera que sería para pues estar con los amigos, echar un buen rato de relax, pues a veces hasta puede ser lo contrario. Literalmente te enojas con los que alguna vez consideraste a tus grandes amigos, los consideras mancos y que por su culpa están perdiendo, y empiezas a señalar muchísimas otras cosas que ya son malas. De ahí a lo mejor por eso el famoso dicho de el niño rata. ¿Y cómo olvidarme del niño rata? ¿Niño rata? Eso ofende, viejo. O los famosos trolls de el internet, porque pues igual esto al fin y al cabo hace referencia pues a ya sea niños o a personas adultas que pues nada más se la pasan insultando, ofendiendo, o que directamente pues bueno, son gente nociva, ¿no? De hecho, y eso está en todos lados, no forzosamente los videojuegos como ya he dicho, pero pues en este tema pues también no se puede quedar atrás, ¿no? Así que como ven, realmente la adicción en los videojuegos sí es algo muy severo y muy cierto. Pero entonces, ¿todo esto es malo? ¿Los videojuegos son mala influencia? Y pues bien, ya después de que estuvimos abarcando tanto pues digamos un punto ilógico e irracional de las cosas por parte de las doñitas y de las informaciones amarillistas que nos dan muchos noticieros y muchas otras páginas, también podemos ver el otro lado de la moneda, el cual fue pues investigar un poquito más. Obviamente muchísimo más tema abierto de esto, y muchísimas otras organizaciones que también lo siguen investigando hasta la actualidad, donde se puede corroborar que pues efectivamente los videojuegos ya se pueden considerar una adicción, y pues esta sí está avalada, ahora sí hay fundamentos sustentables. Pero ¿qué pasa realmente? Pues bueno, como había dicho al principio del video, yo quería dar mi propio enfoque personal sobre de esto, y es que para mí realmente los videojuegos pues sí son una adicción, sí podemos considerarlos directamente como una droga, pero como ya había comentado, es porque nosotros también le damos esa autoridad. Al fin y al cabo, el tener el control pues nos corresponde a nosotros. El hecho de que nosotros no nos dejemos llevar por estas adicciones es lo que realmente nos va a definir como las personas, en el aspecto de, por ejemplo, el ser buenos o malos perdedores. Como ya dije, en juegos en línea es lo mejor no perder la cabeza ni los estribos. Digo, total, ya has perdido una partida, y es que claro, a todos nos enoja. Digo, yo soy videojugador también desde hace muchísimo tiempo, y todavía recuerdo los berrinches que hacía cuando perdía cosas, o inclusive cuando me quitaban de la computadora,
para yo, pues no sé, que me pusieran a hacer otra cosa. Literalmente hacía berrinches y pues no me enorgullece. Claro, podría decir que era un niño, pero sin importar nada realmente no me enorgullece. Obviamente con el tiempo fui creciendo y supe diferenciar las cosas. Nunca sobrepuse lo que fue mi trabajo ni tampoco la escuela. De hecho, yo personalmente siempre fui de los que primero tenía que terminar mi tarea antes de ponerme a jugar. Y no porque me regañaran y no porque pues realmente me tuvieran una vida estricta realmente, sino que era algo personal. A mí siempre me gustaba pues jugar literalmente todo el tiempo, o sea, todo lo que yo pudiera. Me chocaba cuando me decían, solamente tienes una hora para jugar, porque yo decía, ¿yo qué puedo hacer en una hora? No puedo avanzar nada. Literalmente me irritaba y no me gustaba. Así que, pues para evitar eso, lo que hacía era literalmente hacer todos mis deberes. Tendía mi cama, hacía lo de mi cuarto, terminaba todo lo que era mi tarea. En fines de semana especialmente, me dedicaba a lo mejor todo el viernes a hacer todo eso. Y después, con el permiso de mi madre, le preguntaba si me daba chance de poder jugar. Y como veía que tenía todo chido, pues me decía, sí, haz lo que quieras, total. Y pues ya me la podía pasar bien relajado, pues inclusive hasta toda una noche jugando. Ay, esos tiempos eran mágicos, eran de oro, claro que sí. Pero como dije, al fin y al cabo todo eso fue erradicando porque fue algo personal. Tal vez si a lo mejor hubiera sido más estricta las situaciones en mi casa, inclusive puede que le haya perdido el gusto a los videojuegos. O todo lo contrario, tal vez al que todos fueran demasiados estrictos en mi casa, con el tiempo me hubiera hecho algo rebelde y hubiera dicho, pues saben qué, entonces a la burger todo, ¿no? Y pues ahorita me podrían ver directamente en la casa de mi madre, con unos 50 kilos, tal vez bien granoso y directamente ser un jugador de League of Legends. No, eso no, por favor. Bueno, está bien, ok, no todos son así, pero entienden el punto, ¿no? Así que, como dije, todo eso radica en temas personales. Y obviamente también la crianza, porque así como muchas madres cuestionan el que los videojuegos son malos, como dije, son del diablo, o directamente pues que son una mala influencia, hay que tener muy bien en cuenta que también esas madres es porque no han sabido pues llevar una buena disciplina. Ojo, no quiero decir que realmente todas, ni que también pues estoy cuestionando su forma de educar. Al fin y al cabo, la vida de cada quien es eso, la vida de cada quien. Pero no por lo mismo vamos a estar juzgando ni criticando a los demás. Buenos ejemplos de que, por ejemplo, si a ti como madre, que dudo mucho que estén viendo estos videos las madres, pero bueno, supongamos, pues no te gusta que tu hijo se junte con un niño que juega demasiados videojuegos porque creen que es una mala influencia, realmente radicaría en la madre o en la persona tutor adulto en realmente darle una buena educación a su hijo para entender que todo lleva su tiempo, que claro que puede jugar videojuegos siempre y cuando tenga todo lo demás bien, para que cuando crezca sea alguien pues realmente productivo para la sociedad, alguien que realmente pues ayude y fomente, que no sea pues como dije un niño rata grandote o un troll o como los llamen ahorita, la neta ya ni sé, pero el objetivo es ese al fin y al cabo, ¿no? Como dije yo personalmente, nunca dejé por de lado las cosas importantes. Al fin y al cabo siempre ha sido mi casa, ha sido tener bien mi casa, no faltar a mi trabajo y pues cositas así. Porque al fin y al cabo pues también al vivir solo uno entiende y comprende que también si no trabaja no hay dinero, sin dinero no hay comida y sin comida pues te finiquitas de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y obviamente también pues hay sus ventajas, ya que si eres disciplinado y aprendes a guardar, a ahorrar, pues te puedes comprar tus lujitos. He de que yo, por ejemplo, con mucho sudor y esfuerzo me haya logrado comprar mi Switch, que ahorita ya está la Switch 2, pero bueno, ahora con más sudor y más esfuerzo a comprarnos la Switch 2, señores. Pero como dije al fin y al cabo, porque pues personalmente ahorita no es que tenga muchos gastos grandes, pero un suponer, ya fuera padre de familia, entonces obviamente pues tendrían que ir primero mis hijos, obviamente sus estudios, su escuela, su vestimenta, su alimentación. Y si por eso tengo que a lo mejor descuidar mucho el tiempo de los videojuegos, pues es eso lo que tiene que ocurrir, porque hay responsabilidades sobre todo. Así que el hecho de que los videojuegos sean o no una adicción, como dije, eso radica muchísimo en nosotros mismos y el control que tenemos que llevar. Obviamente también llega un punto en el que, como toda adicción, ya no es tan fácil de controlar por uno personalmente, y ahí es en donde se tiene que intervenir con pues terceros para que se pueda ayudar en todo este asunto. Por eso es que hay psicólogos que intentan ayudar todo esto, y no sé si medicamentos, creo que sí, la verdad no estoy muy seguro, tendría que volverlo a investigar, y si lo hago pues a lo mejor lo pondré por ahí en el video, de que sí se necesita un medicamento, pero al fin y al cabo, como dije, se necesita una ayuda, porque al fin y al cabo ya se tiene que tratar como una adicción, y pues toda adicción al fin y al cabo pues es mala. Eso siempre va a ser así, señores.
Y pues como ven, esto es un tema bastante interesante y no sé por qué tengo aquí mi micrófono si no estoy grabando con él. Estoy grabando con mi celular, en fin. ¿Quién sabe? Está de chismoso. Como dije, como ven, es un tema bastante interesante. Pero platíquenme ustedes, quiero saber qué es lo que piensan sobre esto. Si realmente ustedes igual podrían considerar los videojuegos como eso, una adicción, o creen que realmente es pura falsidad o algo que pues realmente es una mentira. Que yo obviamente personalmente, y creo que muchos de ustedes también entenderán los puntos que acabo de dar, que no es realmente como tal una adicción, una droga física como tal, porque los videojuegos como tal específicamente no son una droga o una adicción. Como dije, nosotros hacemos que sea eso, una adicción. La dopamina que liberamos nosotros al sentirnos eufóricos, al sentirnos increíbles al jugar los videojuegos, pues provocan precisamente eso. Pero en fin, como dije, quiero saber ustedes también sus comentarios, qué es lo que opinan, si esto es real, si no, ustedes qué tienen en su opinión sobre esto. Pero en fin, yo creo que ya no alargo más este video, porque ya de por sí ya hace mucho que no. Miren, mi gatita, hola, ¿cómo estás? ¡Ah! Nos invaden los gatos. Ya hace mucho que lo había dejado esto de los misterios misteriosos. Pero miren, por fin, aquí acabo de sacar uno, después de 10.000 años. Así que sin nada más que decir, se despide con mucho gusto Link Díaz x2 y la Lunatics. Un saludo y hasta la próxima.